Muy bien, chicos, buenas tardes. Comenzamos la grabación hoy, 11 de julio, cuando son la 1 de la tarde, en este conversatorio que, bueno, es sobre un tema que nos afecta, que estamos transitando en este momento todos los venezolanos y que no escapamos, por supuesto, a los profesionales de seguridad y salud en el trabajo. Y como una iniciativa de una de las participantes de los grupos de la movida, como es la licenciada Ubelis Melián, y así como todos, que siempre hemos querido ayudar en algo, hubo una iniciativa de crear un grupo para tratar un poco sobre los factores psicosociales. Por supuesto, la profesora Gisela Blanco puso también allí el pie de primera, claro que sí, para ayudarnos. Y de todas estas ideas que han estado saliendo en este tiempo, salió el del conversatorio. Así que el día de hoy vamos a estar un poco conversando sobre cuidar a los que nos cuidan, o sea, nosotros a los profesionales de seguridad y salud, con algunos temas, tips, pero va a tener una estructura que quiero dejarla que sea Eubelis Melián, la licenciada Eubelis, que nos explique un poco, primero su propuesta, la razón de ser, lo que vamos a hacer, y por supuesto todo el trabajo que vamos a hacer con mi ultrapana Gisela Blanco, que nos estamos viendo nuevamente. Bueno, Eubelis, adelante, le doy el pase. Hola, buenas tardes a todos, espero estén bien. Y nada, como decía David, es un poco esa necesidad que tenemos todos de poner nuestro granito de arena y sé que a veces a nosotros los profesionales de seguridad y salud en el trabajo, a veces el tema de la gestión de factores psicosociales es un poquito complejo o a veces nos cuesta un poco porque además en nuestro contexto venezolano hay muchas cosas que influyen allí. Y este es un espacio para empezar a tenerle menos miedo, a, a trabajar todo lo que tiene que ver con lo psicosocial. Y la idea es que sea desde nuestra propia experiencia, pues desde nuestra propia vivencia, desde nosotros mismos, de cómo nos podemos gestionar en nuestras emociones, cómo nosotros podemos gestionarnos a nivel psicosocial y a partir de allí poder acompañar a nuestros compañeros, a nuestro entorno o con quienes estemos. Y de eso va un poco este conversatorio. Primero, tener algunas herramientas para nosotros y también en una segunda parte que ya no será ya no estará grabada, sino para nosotros mismos también poder compartir nuestras propias experiencias y avanzar. Básicamente es eso y espero que realmente sea de provecho y que podamos con esta conversación que espero sea lo más fluida posible, eh, ayudarnos y cooperar y ir fortaleciendo la comunidad también. Gracias, Ubelis, gracias. Gracias, David, también. Gracias, Ubelis, primero por tu iniciativa y por tu preocupación por brindar un espacio, yo creo que diferente y necesario para todos los prevencionistas en general. La pregunta inicial de la semana pasada era ¿qué hacemos con los trabajadores si tenemos que trabajo? ¿Cómo hacemos? ¿Con qué herramientas contamos? Pero en digamos, en esa preocupación por retomar el trabajo, quedó en el aire, bueno, yo que también tengo que retomar el trabajo, mi actividad, la vida en general, cómo gestiono, ¿no? Y yo creo que digamos que esa es la intención de este espacio. Vamos a tener esta primera parte que es un poco para hablar de algunos procesos que se pueden estar dando. Las redes sociales, bueno, ustedes lo saben, somos parte de ese contacto con las redes sociales, están inundadas de información, de recomendaciones que a veces pues nos confunden o nos hacen pensar que no lo estamos haciendo bien porque es que no me sale lo que dicen que hay que hacer, ¿sí? O sea, no me conecto con eso que dicen que hay que hacer y que me hace bien porque no me hace bien.
Entonces, un poco como también vamos a desmontar ciertos mitos en relación a una serie de recomendaciones que son válidas, es decir, no se trata de quitarle validez, son válidas, pero también entender que somos seres complejos, que reaccionamos ante el mismo evento de maneras diferenciales y que también tenemos recursos diferentes para afrontar y para manejar situaciones con esta alta magnitud, ¿no? Entonces, lo primero que voy a colocar en el tapete para todos, y quiero que se sientan en la libertad de abrir esos micrófonos y intervenir, preguntar, o sea, interrumpir, o sea, esto, imagínense por un momento que Meet, Google Meet nos permite ser como un círculo, tal y como está en la imagen del afiche, que estamos como en un círculo donde estamos todos cara a cara, y bueno, y pedimos la palabra y vamos conversando sobre lo que queremos decir, ¿no? Esto como una primera parte de información y de intercambio de información, y una segunda parte que, como dijo Ubeli, no va a ser grabada, para que las personas que sientan, que quieran, que así lo desean, con completa libertad, hablar de sus experiencias, pues bueno, es también un espacio para esto. Lo primero que quiero decirles es que, bueno, desde que estoy desde que pasó lo que pasó, pues no dejo de enviar, obviamente, de poner mi corazón en Venezuela y mandar un abrazo solidario para todos y todas que están transitando momentos muy difíciles de múltiples pérdidas, ¿no? Y esto da lugar a hablar un poco del duelo, ¿no? Del duelo colectivo que estamos transitando todos y todas. Pero ese duelo tiene muchas formas de ser vivido, porque además hay duelos muy complejos, es decir, hay gente que perdió lo más importante que tenemos, que es nuestra familia, los seres que queremos, pero también que perdió un aspecto muy importante que es su hogar, ¿sí? Ese espacio donde hacemos vida, donde es parte de nuestra cotidianidad y donde además nos permite refugiarnos ante cualquier otra situación de la vida, ¿no? Entonces, estamos hablando de esos duelos complejos donde hay múltiples pérdidas, porque además no solo es el dolor o el duelo de perder familiares, cercanos, amigos, sino también es perder lo físico, es decir, el techo, en ocasiones también perder el trabajo, porque está asociado a muchas. Entonces, es un tiempo para muchas personas de múltiples pérdidas, por lo tanto, eso es un duelo de alta complejidad, ¿no? Porque hay como, se abren muchas heridas, ¿no? Pero también, o sea, además de ser un duelo colectivo, de ser un duelo complejo, porque hay múltiples pérdidas, también es un duelo que se vive desde lo colectivo, pero también desde lo individual. Entonces, sí es verdad que la evidencia habla de una serie de etapas que se transitan durante el duelo. Esto no es una línea recta. Es decir, no es que está el choque inicial y después, bueno, arranco con mi vida naturalmente, ¿no? Sino que el duelo suele ser un proceso lo voy a poner como gráficamente, como si fuera una línea discontinua en la que hay subidas y bajadas en términos emocionales. Eso en primer lugar. O sea, hablar de ese duelo que nos envuelve a todos, ¿no? Y que indudablemente tiene toda una tonalidad de intensidades. Y el duelo, además, trae consigo una serie de emociones que no siempre son fáciles de identificar. Porque bueno, sí, si yo les preguntara, por ejemplo, y ahora quiero que hablen los micrófonos, cuando ustedes escuchan la palabra duelo, cuando la leen, ¿qué es lo primero que viene a su mente cuando escuchan la palabra duelo? Así, lo primero, sin pensarlo mucho. Dolor y tristeza. Dolor y tristeza, gracias. Jairo, ¿verdad? Es que no me dio chance de ver quién abrió el micrófono. Sí, Jairo. Gracias, Jairo. ¿Quién más? Lo primero. Duelo significa la pérdida. Exactamente. Inmediata de algo que nos conecta con nuestro dolor emocional. Exactamente. Okay. Por ahí alguien escribía, creo que duelo es perder familiares, creo que decía Hendrik. Bueno, yo creo que el duelo, más que todo, de la forma coloquial y más directa, como se asume, es muerte. Directamente, o sea, sin filtro. Cuando asociamos duelo es porque perdemos algo. Y la máxima pérdida,
tanto personal como cualquier gente asocia un duelo con muerte, a vestirse negro. Así. Así es, o sea, lo primero que viene a tu mente cuando escuchas duelo es muerte de personas, familiares, de las personas que queremos, con los cuales tenemos un vínculo. Es verdad, esa es como que la primera idea. La idea global de duelo es pérdida, sí, dolor, pérdida, un proceso de pérdida, como dice José. Y obviamente, por eso dice, el duelo es algo muy profundo, muy difícil, es la pérdida de, no puedo seguir leyendo, Raúl. No sé si alguien lo puede leer. La pérdida de muchas cosas, lo amado. Exacto, la pérdida de lo amado y lo amado puede estar en diferentes, o sea, puede representar no solo el vínculo con otras personas, con nuestras familias, con nuestros amigos, con los afectos, sino que también nosotros hacemos vínculos con otras, con las relaciones, con los roles que establecemos, que ya no son lo mismo. Entonces, claro, el duelo nos sacude. Y no hay forma de vivir el duelo que no sea transitando, lo que no sea viviendo lo que el duelo nos trae, ¿sí? Dice José, para mí una etapa fuerte de dolor es la pérdida de algo querido, algo querido. Chat porque no lo veo, algo querido, sí. Entonces, bien, pérdida. Y la pérdida, por supuesto, implica tristeza e implica dolor, ¿sí? Implica miedo también, muchas veces, es otra de las emociones que trae el duelo. Y cuando estoy hablando de estas principales emociones, no significa que todas tengan que ser lineales, intensas, iguales. Eso también es un aspecto importante del ser humano. Porque bueno, hay una etapa obviamente muy aguda del duelo, ¿sí? Donde está, a veces inclusive está el shock inicial de esto no está pasando, esto no me lo puedo creer, o sea, esto no es verdad, ¿sí? Y eso a veces es un sistema de protección, impotencia, ¿sí? Otro de los aspectos, no podemos hacer nada ante las pérdidas, ¿sí? Y entonces, claro, a veces esa primera etapa de no poder aceptar, y más que aceptar, no creer que eso está pasando, es a veces un sistema de protección de nuestra mente para que ahorremos la energía necesaria para nuestras respuestas posteriores, ¿sí? El tema es, y bueno, y aquí lo voy a dejar porque no se trata de profundizar en esto, sino solamente de dejarlo ahí como un proceso, es que hay ocasiones en las cuales este espacio de negación de esto no está pasando no es tan, o sea, no es tan corto, sino que permanece en el tiempo. Por ejemplo, esas personas que ustedes ven que están hablando de la situación trágica reciente, que son inclusive víctimas o han padecido qué sé yo, han sido rescatadas de los escombros, han perdido parte de su familia, pero ustedes sienten que están serenas, calmadas, hablando naturalmente de la situación. Ahí, lo que uno observa, fíjense, las redes sociales nos venden eso como, bueno, que valiente, que heroica, o que heroico, que habla así de una situación tan difícil. Cuidado porque nosotros, o sea, todos los seres humanos tenemos una característica fundamental que es la vulnerabilidad. ¿Y qué pasa con nuestra mente? Nuestra mente, dependiendo de la intensidad del trauma que hayamos vivido, si lo vivimos en primera persona, lo que hace es protegernos con un sistema de negación al trauma, ¿no? Es decir, así o sea, yo sé que esto me está pasando, pero no emocionalmente no lo estoy elaborando porque eso sería derrumbarme completamente. Entonces hay un sistema de sobrevivencia que nos dice, ya, estás herido, estás en ese proceso de recuperarte, pues entonces digamos, esa energía necesaria se sostiene hasta que posteriormente llega la crisis, ¿no? Entonces, a veces las redes también nos conectan con lo bueno, pero también romantizan, ¿sí? Y naturalizan cosas que no son naturales, ¿no?
o normalizan, más que natural, normalizan respuestas que no son normalizables, ¿no? Entonces, es un momento de tristeza, o sea, es un espacio de tristeza y de dolor que hay que vivir. Y alguien preguntaba en una de los apoyos, o sea, ¿cómo hacemos para lidiar con esta tristeza y este dolor desde el espacio de que quien acompaña, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué digo? ¿Qué hago? O sea, ¿cómo ayudo? ¿Cómo alivio? Y a veces no se trata de aliviar, porque sobre todo nosotros que trabajamos en el área de salud y seguridad, una de nuestras acciones es aliviar, ¿verdad? Es proteger, es brindar seguridad, es brindar bienestar y salud. Pero eso no puede ser inmediato. Entonces, acompañamientos en duelo son eso, acompañar, estar presente. A veces desde el silencio porque el otro necesita silencio. A veces preguntando, siempre preguntar qué necesitas. Yo estoy aquí para ti, ¿qué necesitas? Dime tú qué necesitas. En lugar de nosotros, como digamos es parte de nuestro entrenamiento como prevencionistas, dar respuestas, ¿verdad? Dar respuestas, o sea, ofrecer respuestas. Entonces aquí, en estas primeras etapas es, ¿qué necesitas? Estoy aquí para ti. Estoy aquí para ustedes, entonces, ¿qué necesitan? ¿Sí? Y el otro elemento importante, además del duelo y de todas las consideraciones complejas del duelo, es, bueno, lo que se vive, que es natural, que es el estrés agudo. El estrés agudo es una respuesta natural, necesaria, ante una situación catastrófica donde es necesario estar activado y que los sistemas de alarma también funcionen en nuestro cuerpo, ¿sí? Porque eso nos ayuda a defendernos, a sobrevivir, ¿sí? Es una respuesta, como les decía, natural, y este estrés agudo que tiene como una variabilidad dependiendo también de lo que suceda, es decir, ya podemos estar pasando como que la situación más o menos crítica, pero vienen ¿cómo se llama? Las réplicas. Entonces, claro, las réplicas pueden como que revivar o activar la respuesta de alarma, de sobreactivación del sistema nervioso. Entonces, bueno, digamos que es natural, es una respuesta natural, ¿sí? ¿Para qué no es natural? Y se dice, más o menos, que este estrés agudo puede ser natural hasta el primer mes. Pero, ¿qué significa natural? Que bueno, que aparezcan estos síntomas de alarma, por ejemplo, en la réplica, que aunque yo sé qué hacer, pues bueno, siento ansiedad, la respiración se me entrecorta, me dan ganas de llorar, ¿sí? Pero esos síntomas van disminuyendo de intensidad, ¿sí? Igual, habrá noches en las cuales algunos de ustedes hayan podido dormir más o menos bien, hay otras noches en que el sueño se vuelve un poco irregular. Hay días en los cuales ustedes sienten que tienen un poco más de energía, ¿sí? Para resolver, para ir a trabajar, para estar con la familia. Hay otros días en que esa energía está más comprometida. Es decir, esa variabilidad es natural mientras dura esta etapa inicial de estrés agudo. ¿Qué no es natural y cuáles son digamos, los primeros signos y síntomas de alerta? Un insomnio que no cede, ¿sí? Es decir, que no es que duermo intermitentemente, sino es que tengo 2, 3, 4 noches sin dormir, o sea, literalmente sin dormir. Entonces, bueno, ustedes bien saben cuáles son los efectos del insomnio en el organismo, ¿no? Entonces, ese es un primer signo de alarma. Luego también otros signos de alarma que complejizan el estrés y lo convierten en otro proceso es si ya hay antecedentes, es decir, si ya yo tengo un trastorno ansioso, si ya tengo alguna enfermedad, si pertenezco a los grupos vulnerables, es decir,
en este caso no sé porque no veo las edades, pero no hay ningún niño en el grupo y además no creo que haya ningún adulto mayor después de los 70 años en el grupo, pero si está, pues bienvenido, y también sepa que la edad también aumenta el factor de riesgo porque nos vuelve más vulnerables. Eso no significa que todos los adultos mayores están en riesgo, no, pero indudablemente que es una población que hay que cuidar porque es muy vulnerable, al igual que el otro extremo que son los niños, ¿no? Entonces, como que vigilar esos antecedentes. Luego otro elemento importante, otro síntoma importante es, bueno, no estoy comiendo bien, no me dan ganas de comer, o todo lo contrario, o sea, es que no hay forma de que yo sacie mi hambre, ¿no? Los extremos que no forman parte de lo natural en la vida, si se mantienen en el tiempo, también son un síntoma importante que, digamos, que vigilar. El no querer hacer, o sea, esa falta de energía permanente. No es esa falta de energía que a veces, uy, me cuesta concentrarme, me cuesta hablar, me cuesta caminar porque no quiero ir al trabajo, que puede ser, o sea, digamos que pueden ser puntuales. Si eso persiste, si no me quiero levantar de la cama, si me levanto de la cama, pero es que no pienso, tengo como una nube mental que no me deja pensar, etcétera, también es otro de los elementos importantes que hay que cuidar, porque ya ahí no estamos hablando de estrés agudo, sino que estamos hablando de otro tipo de problemas de salud que hay que atender con ayuda especializada. Mientras más rápido se tenga esa ayuda, mejor. Y lo bueno es, en este caso, el lado positivo de la tragedia es que la solidaridad pues se ha desbordado y entonces hay posibilidades de obtener ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, ayuda médica en general, bueno, a través de los muchísimos grupos que se han organizado dentro de Venezuela y fuera de Venezuela para, bueno, para proveer atención, que también es importante. Gisela, por ahí tenemos unos mensajes y Ubelis que tiene allí pidió la palabra. Sí, No sé ya si quieres que te lea los mensajes. con esto Okay. me iba a callar para escuchar los mensajes porque no veo desde aquí manos levantadas. Ah, yo te los leo. Vale, ok. Gracias. Hay uno de Juan Carlos Casi que está en esa edad que tú estabas diciendo, pero no, está un poquito allí. ¿Cómo está Juan Carlos? Dice, las redes romantizan el dolor, pero también los acervan. Y en ambos casos las respuestas son extremas. No expresar lo que se siente, expresarlo sin control. Y Raúl Gómez dice, durante años es de secuelas lo que se vive, por supuesto. Okay. Y la incertidumbre de saber qué hacer. Esos eran los mensajes que tenemos por allí, y Eubelis que tenía la mano levantada. Sí, solo quería un poco hablar de mi experiencia con respecto a lo que estaba planteando Gisela sobre el acompañar el dolor. Porque, bueno, seguramente más adelante también lo voy a comentar, lo comento de una vez. Quería compartir mi experiencia porque hace unos 3 años yo perdí a mi esposo y fue un duelo muy fuerte, o ha sido un duelo muy fuerte que me ha tocado transitar. Y habían cosas que yo me daba cuenta, además porque siempre he sido muy observadora y por mi propia profesión, que la gente hace cuando intenta acompañar tu dolor, que no ayuda. Y, por ejemplo, a mí me molestaba mucho que la gente me tratara como, ay, pobrecita la viudita, y a veces nada más te miran y uno lo ve en la mirada, que te ven así como pobrecita o pobrecito, o sea, todo lo que estás viviendo. Entonces, a veces alguien nos llega y nos cuenta su historia y nos dice cosas y incluso cómo lo miramos desde eso, desde allí, ya hay cosas que cuidar para que la persona no se inhiba, porque un poco eso que hablaba Gisela, de que uno evita hablar del dolor para no romperse, para no quebrarse. Entonces, si yo siento que la otra persona me va a ver como con esa mirada o de alguna manera exacerbar el dolor o verlo como algo muy fuerte, entonces yo prefiero no comentarlo porque me voy a quebrar más. Entonces, a veces
es contraintuitivo para algunas personas, que lo que hace falta es tratar a la persona con un poco de normalidad también. O sea, a veces uno necesita que te traten con normalidad y no siempre como la persona que está sufriendo, sino, o sea, si me vas a invitar a ver una película, chévere. Si me vas a invitar a tomarnos un café y a conversar de cosas, y si la persona quiere conversar de su dolor, bien. Pero si no, hablemos de cualquier cosa. Eso ayuda muchísimo, porque ayuda a la persona que está transitando por ese dolor a un poco desconectarse y aliviarse también. Era un poco eso. Ahí está también otra palabra, que es solicitud para Creo que es Jairo. Jairo, Adelante. Jairo, sí, Jairo. Jairo y luego Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy un poco nuevo aquí en la movida. De hecho, ya estoy por finalizar el técnico superior en seguridad industrial. No sé si el grupo, si habrá mucha gente que viva actualmente en Venezuela, en las zonas de riesgo. Pero yo soy directamente de la zona más afectada de Vargas. Cosas que decía Gisela ahí verdaderamente tocan, porque bueno, yo el terremoto lo viví dentro de mi casa a los 39 segundos, ahí agarraba una columna y bien pegadito de la viga por si acaso para que no se cayera. Apenas se detuvo el terremoto, pues salí a atender a un hermano que vive al lado de mi casa, mi cuñada, una tía que es paciente oncológico. Cuando vi que estuvieron bien, que estaban bien, salí por mi cuadra consultando a quién se le ha caído la casa o quién estaba lastimado, y de ahí, cuando vi que todo estaba bien, directo al hospital. Cuando llegué al hospital, porque trabajo en el centro asistencial del pueblo, pues es un caos total, y a partir de allí fueron casi 48 horas sin dormir porque en el pueblo donde vivo hubo derrumbe de edificios que fueron muy traumáticos, de verdad, incluso me atrevo a decirlo para mí, pero no tantos como en la zona cero abajo en La Guaira, porque vivo 45 minutos. Inmediatamente colaboré y amaneció, me fui a La Guaira, y aquello fue un recorrido verdaderamente de casi 48 horas sin dormir. Y sin querer, a la hora 72, tuvieron que inyectarme para dormir porque me generó como un nervio o algo allí que no me dejaba descansar. El hecho de ver tanto desastre y tanta pérdida. Eubeli comentaba algo ahí bastante interesante que he visto. De hecho, creo que las redes sociales se han hecho partícipe de eso. Decirle a alguien que tuviste durante 30 años construyendo casas, no voy a hablar de los edificios que se construyeron, me voy a hablar de gente que construyeron su casa desde la raíz, desde la primera base, y ver que se quedaron sin nada. Gracias a Dios no perdieron vidas, pues, pero es difícil decirle, estás con vida, te puedes reconstruir. Ya vas, pero fueron 30 años de inversión de tiempo, fueron 30 años de inversión, o sea, no, está bien, no perdí la familia, pero me quedé sin nada. Wow, es una situación difícil, es como no sentirse empático. Gracias a Dios, en mi casa no le pasó nada, pero sí tengo muchos amigos a los que eso le pasó. Y bueno, y amigos que se fueron completos, pues, familias completas, papá, mamá, hijos, incluso hasta abuelos. Gracias, Jairo. No sé, Gisela, si Gracias, querés Jairo. complementar. Gracias, Jairo, por tu testimonio, por tu experiencia. Es importante lo que acabas de decir, minimizar la pérdida, porque no es la pérdida humana, sino es la pérdida material. Es contraproducente y es poco empático. Es decir, en la casa es el hogar. Y eso tiene un significado no solo físico en términos de paredes, sino en términos de historia personal, de historia familiar, de construcción colectiva, familiar, individual.
o sea, representa muchas cosas, entonces minimizar lo material en este momento, primero es poco empático y después no, en lugar de ayudar, lo que hace es herir mucho más, porque le estás quitando valor a todo eso que significa un hogar. O sea, no estamos hablando de una casa estructuralmente armada, o sea, no se trata de eso físico que se cayó, sino todo lo que eso significa para cada uno de nosotros. Entonces, ahí hay dolor, ese es un duelo. Es un duelo duro, difícil, complejo además, ¿no? Complejo porque está el dolor de la pérdida y la impotencia y la incertidumbre del futuro. ¿Sí? Que al principio, pues bueno, moviliza emociones, ¿no? Entonces, y aunque luego desarrollemos optimismo, desarrollemos fortaleza para seguir adelante, es una característica de los seres humanos en general, pero en las primeras etapas hay que acompañar desde el respeto, a veces desde el no saber, porque es que nosotros no sabemos muchas veces la historia del otro. Entonces es como respetar un poco ese espacio que el otro necesita. Y también lo que decía Ubelis de cómo acompañar los duelos, que no es fácil, porque no acompañamos los duelos desde el espacio profesional, sino también desde el individual, es decir, el dolor nos atraviesa. Entonces, cuando yo acompaño al otro, es mi propio dolor, son mis propios miedos los que están presentes ahí. Yo no quiero ver al otro sufrir, ¿sí? Entonces, bueno, hago todo lo posible para que eso no suceda, o minimizo su dolor, bueno, pobrecito o pobrecita, qué duro. No. Eso no ayuda para nada. Eso más bien nos quita dignidad como seres humanos. Pero yo creo que uno de los elementos fundamentales es siempre preguntar, no suponer que el otro necesita ir a tomarse un café, que el otro necesita hablar, que el otro necesita, no sé, una comidita rica. Y claro, eso está lleno de buenas intenciones, pero bueno, las buenas intenciones a veces no son suficientes y a veces pueden dañar. Entonces siempre pregunten, ¿qué necesitas? Yo estoy aquí para ti, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Punto. ¿Sí? Y a veces el otro puede no saber qué necesita y entonces entender que el otro no sabe lo que necesita y no forzar, ¿no? ¿Sí? Porque a veces queremos forzar, como, bueno, no, pero te tienes que distraer, ese es otro mito. O sea, las distracciones también es un mito en relación a, bueno, es que te tienes que distraer porque si estás centrada en el dolor y en la tristeza no vas a salir de ahí, ¿sí? Entonces, es como, siempre el otro va a tener la respuesta, aun cuando no la tenga en el tiempo en que nosotros necesitamos que la tenga, ¿sí? Tenemos que confiar también en los procesos. Creo que Juan Carlos, sí, aquí lo veo. Sí, Juan Carlos, te escuchamos. Bueno, Adelante, Juan. Buenas tardes para todos. Con respecto a lo que dijo Ubelis, bueno, básicamente, profe, ya usted contestó algo de lo que yo iba a decir, que es que cuando nosotros nos acerquemos a esas personas que por alguna naturaleza, bien sea porque hayan perdido algo físico, material, humano, sus familiares, entra mucho en juego lo que la idiosincrasia propia de uno, el venezolano, que tendemos a ser extremo, digamos, empático, y esa empatía, al empezar a hacer estas preguntas que usted dice, o al empezar quizás a querer enmascarar o disminuir la pérdida o esa sensación de pérdida, terminamos haciéndole ver a la persona que le tenemos es lástima muchas veces. Y eso es terrible porque la buena intención que ya en primera instancia se tiene se diluye en función de que la otra persona se siente ofendida, así uno no lo quiera, no lo lleve como intención, pues hacerlo. Lo ideal, pues, es como usted dice, ponerse a la orden, y muchas veces estas personas lo que quieren es drenar lo que llevan dentro, y muchas veces la técnica más efectiva es el silencio, dejar que esta persona se exprese y decir y acompañar en lo justo y lo necesario, y no convertirse en el filtro del dolor de esa persona, sino más bien acompañarlo en esa ruta, en lo poco o en lo mucho. Muchas veces lo más sensato es callar y dejar que esta persona drene, y todo eso que usted dijo, lo demás, ya después cuando ya la persona se quiere distraer, cuando la persona se quiere, ya eso va dándose solo en función de cuando ya la persona va botando todo ese duelo interno, todas esas cosas que lleva, toda esa incertidumbre,
y se da esa otra circunstancia. Otra cosa que me quería referir es no solamente cuando hay duelo, que se dan toda esta serie de emociones, el insomnio, toda esta serie de circunstancias que van rodeadas a la incertidumbre de, ejemplo, a mí me tocó trabajar al día siguiente de la tragedia. Y bueno, yo afortunadamente pues vivo en una zona que es altamente sísmica, yo vivo en el estado Lara, donde nos pasa por un ladito la famosa falla del Boconó, ¿verdad? Pero cuando ese día me reuní, bueno, en un ambiente muy cargado, ya teníamos una reunión de directiva y uno de los objetivos me pide alguna clase de información y me dice, mira, lo que pasa es que a nosotros la falla del Boconó nos corre por aquí, por enfrente de la serranía. Todo el que ha trabajado en el sistema hidráulico de acá en Buquibor, que es una obra muy cerca de acá del estado Lara, sabe que la falla corre allí a tantos metros. Entonces, no es solamente está, digamos, afectado el que perdió algo, sino el que sabe o el que tiene la incertidumbre de estar tan cerca de, que sabe que todo eso que le pasó a esas personas que estaban lamentablemente ahí en Vargas, porque tenían su vivienda, porque tenían su trabajo, porque tenían que estar allá, te puede pasar a ti en algún momento. Entonces, quizás esas personas están tan estresadas como el que física o familiarmente perdió algo, porque te dice, a lo mejor esta noche yo me duermo y no despierto. O a lo mejor dentro de 5 minutos vuelve a temblar y yo no sé si va a temblar para que esto se acabe o simplemente va a ser uno de los temblores que tenemos nosotros aquí y no sé, me va a dar X o Y reacción. Entonces también está esa parte del que vive la incertidumbre de, porque ahorita todo el mundo es experto en fallas, ¿verdad? Entonces las 3 fallas famosas que ya tenemos por identificada, la gente, yo digo esto, ¿y cuándo me tocará a mí? Es una gran pregunta que se hace mucha gente. Entonces, no solamente cuando tú ves eso desde el punto de vista abstracto, sino porque ya tú sabes que a X cantidad de kilómetros, en efecto, te pasa la falla. Y vives en ese estrés constante y vienen esas cosas, o sea, esa alteración del sueño, ese nervio constante, ese asunto que no puedes tocar a una persona en el hombro para saludarlo porque mismo brincan, porque no saben, están en un estado de estrés constante en función de una realidad más que tangible que ellos tienen en su zona geográfica o tenemos en nuestra zona geográfica. Gracias, Juan. Bueno, antes de darle la palabra iba a hacer una consulta y bueno, como también una especie de anécdota, ¿no? Ahora hablando un poco también, que Gisela está en la misma situación que yo, ¿no? Que no estamos en Venezuela. Y el cómo es también la comunicación o cómo fue la comunicación durante el duelo, que es bastante compleja. Y cuando hablo de comunicación no es la cara a cara, porque también tenemos comunicación, como ustedes saben, ahora que estamos hablando de la movida, a través de estos medios de mensajería instantánea. Y quería comentarles a Gisela y Ubel un poco mi experiencia, sobre todo si le puede servir a otras personas de lo que pasó. Cuando, bueno, los que ustedes me conocen saben que me gusta estar escribiendo y todo, y por supuesto que me gusta preguntar, comenzar a preguntarle a toda la gente, como yo los tengo, a la gente de La Guaira, cómo estaba, a todos. Recibí luego toda una cantidad de respuestas con mucho dolor, con mucha angustia, y yo no estaba preparado para eso. Lo confieso, ¿no? Yo quería ayudar, pues, como le decía a Gisela antes de aquí, uno me comuniqué con todos, ¿cómo están? Y uno no está preparado cuando te dicen, eh, bueno, David, estoy bien, pero tengo a mi hijo y a mi esposa que murió. ¿Qué dices allí? A ver, y cuando tienes muchas de estas cosas, ¿no? Entonces quería como también consultarle a Gisela, primero decirle esa anécdota que me pasó a mí. Yo lo sorteé, bueno, con las herramientas que uno tiene en no hablar de más, sino estar allí para escuchar, para dar consuelo, y algunas veces bueno, lo que hace es que la gente aprovecha de contar de muchas cosas y tú no sabes qué hacer. Pero en esos casos, Gisela, en este caso que me estoy hablando particular, y también en el caso del profesional de seguridad, que es el que volvió al siguiente día al trabajo o a la semana y tiene trabajadores que vienen con todo un contexto y que de repente ven en el servicio de seguridad, porque es donde está el médico, la enfermera, el psicólogo, ir a desahogarse. O sea, cómo hacer este manejo ya un poco más en el profesional, en cómo nos afecta a nosotros en cuanto a la comunicación. Y bueno, con este caso particular que te consulté, y luego le damos la palabra a Jairo.
Yo creo que son los momentos más retadores que cualquiera de nosotros puede experimentar, porque por mucho que sepamos técnicas, somos humanos, entonces nos duele el dolor del otro. Empatizamos con el dolor del otro, entonces yo creo que es importante, bueno, escuchar, leer y luego, bueno, enviar lo que uno quiera, abrazos, bendiciones, o sea, si quieres conversar, estoy aquí. Porque en ocasiones nos perturba mucho no poder hacer más, es decir, ¿qué más puedo hacer para calmar, o si, digamos, tengo que tener las palabras perfectas posibles? Yo creo que en los momentos en que sintamos duda, lo más importante es decir solamente, ¿Qué pasó con la vaina? ya va, Juan Carlos está ahí con... ok. Entonces, en los silencios, el estoy aquí para ti, te envío un gran abrazo, porque si no encontramos más nada que decir, porque nos sorprende, porque nosotros también nos sentimos muy afectados, es como estar ahí y estar ahí presente desde ese espacio, ¿no? Desde ese espacio de que la ansiedad no nos lleve a empezar a pensar en qué digo, qué no digo, lo estaré haciendo bien, sino bueno, te acompaño en el proceso que estás viviendo, estoy aquí, te envío un gran abrazo, o sea, ¿sí? Y fíjense que les voy a contar, porque yo también tengo experiencias de lo que sucedió, yo creo que todos tenemos experiencias, y voy a hablar también de algo que Jairo dijo, que me pareció importante y que lo anoté aquí. Jairo, no, no, fue Jairo. Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos, sí. Yo comencé, bueno, a saber si la familia estaba bien, si los más cercanos estaban bien, etcétera. Pero luego, bueno, empieza como que bueno, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué puedo hacer más que ocuparme de saber en general? Y comencé con un grupo a dar apoyo, o sea, los primeros auxilios emocionales. Pero yo estaba muy afectada, emocionalmente estaba muy afectada, inclusive lloraba, o sea, y tuve que parar 2 días y decir, no, yo ahora tengo que recomponerme, tengo que fortalecerme, tengo que cuidarme para poder entonces acompañar. Y eso también es muy importante para todos nosotros, es decir, si estamos, por ejemplo, en el servicio de salud y seguridad, no estamos solos, estamos en un servicio, ¿no? Entonces, como que chequear con los compañeros día a día, ¿cómo estamos? Es decir, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo está nuestra fortaleza hoy? ¿Cómo están nuestros recursos para escuchar a los trabajadores, para acompañar a los trabajadores? Y ese apoyo social que encontramos en el equipo de salud y seguridad también nos permite, bueno, hoy no estoy, o sea, hoy no estoy muy bien. Hoy estoy tocado, me siento triste, o sea, estoy como, entonces podrías tú atender, yo creo que eso también es fundamental, ¿no? O sea, el poder darnos cuenta que somos humanos, que somos vulnerables, ¿sí? Era Jairo el que decía lo que voy a decir ahora. Él dijo, yo me fui directamente al centro de salud de mi comunidad y trabajé 48 horas seguidas en el momento de máxima presión, claro. Y luego tuvieron que medicarme porque no podía dormir, es decir, fíjense, nuestro sistema nervioso, el cortisol, que es y la adrenalina, que es el que se dispara en las situaciones de máximo estrés, y los que nos pueden mantener despiertos y con vida para atender una situación crítica, se activa y nos permite funcionar. Pero resulta que eso tiene un límite. Y luego estamos tan activados y probablemente Jairo fue lo que experimentó, es decir, ese nivel de sobreactivación, que luego no puedes bajar los niveles de adrenalina y de cortisol, de todo este sistema de activación simpático está ahí respondiendo y no puedes conectarte con el parasimpático que nos da calma, no lo puedes hacer automáticamente, no lo puedes hacer voluntariamente en muchas ocasiones, sobre todo en esas situaciones de alta intensidad y con un sueño deprivado por más de dos días, ¿no? Entonces, eso pasa. Lo que luego hay que hacer es descansar y ser atendido, como le pasó a Jairo, por ejemplo, ¿sí? No sé, David, si te respondí, porque... Raúl,
Sí, sí, por supuesto. También quería como ponerle el tapete de que, bueno, fíjate, que qué bueno que Gisela también nos comentó lo que te pasó, Gisela. Porque uno puede pensar, bueno, Gisela es psicóloga, está allí, pero no, a todos no, no, nos dio. Voy a leer aquí mientras luego le doy la palabra a Jairo. Dice Raúl Gómez, en nuestro trabajo, escuchar, tener paciencia, empatía y sobre todo enseñar el autocuidado no es solo colocarse el EPP, es conocer y aprender a regular emociones. Y José Gómez dice, también la pérdida puede afectar en nuestro sistema de creencias, significado, es decir, nuestra forma de concebir invalidar no, o invalidar nuestro mundo de creencias, pudiendo tener amplias consecuencias sobre nuestra actitud o nuestros valores. Y Raúl, uno que estaba más arriba, Raúl, lo voy a leer, dice, hay momentos que las palabras sobran, la hermana de mi esposa murió el año pasado de cáncer, eso silencioso. Dejó 2 niñas, una de 3 y otra de 8 años, y miro a mi esposa que no se ha quebrado. Ese volcán puede estallar. Y me toca estar acá esperando y prevenido. Nuestro trabajo no es sentir lástima, es escuchar. Tal cual. Y así creo que duramos varios días todos que, por cierto, alguien me consultó luego el interno de por qué había lo de cerrado los grupos y la gente más bien lo que estaba buscando era ayudar. Y como ya tenemos experiencia, por lo menos yo les puedo decir, yo tengo experiencia de muchos años en estas cuestiones de grupos y de mensajería, uno sabe que la gente puede desbordarse en enviar cosas que lo que va a causar es más angustia. Entonces, por eso se decidió, Ujú, no, vamos a filtrar. Claro, eso me pasó factura, porque entonces la gente me escribía a mí. Es ujú. lo que yo le decía. Entonces recibía muchísimas, muchísimas cosas. Y yo, al igual como dice, creo que llegó un día que dije, no, aquí llegué, me tuve que más o menos desconectar unos días para poder drenar y continuar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué nos dice Jairo. Gisela, creo que tiene la mano levantada. Adelante, Jairo. Sí, gracias, David. Gracias, Isela. Gracias al grupo, de verdad que sí. Gracias por existir. Esa es la última frase que tengo en los últimos años. Y en esta temporada difícil ha ayudado muchísimo. Siento cuando le digo a la gente gracias por existir, gracias por estar, la gente baja y calma los nervios un poco, aunque sea por 5 minutos, aunque después se vuelven a estresar porque, bueno, la pérdida de la familia, la pérdida de las propiedades, de algo que es propio, hace que vuelva el sistema nervioso a activarse. Pero bueno, ha ayudado mucho esa frase, de verdad que sí, siento que le ha llegado a la gente. Eh, el compañero del Estado Lara, que no recuerdo el nombre, Juan Carlos creo que, él Juan hablaba Carlos. de los nervios, del sistema nervioso o de la angustia que puede sentir de que a unos kilómetros está la falla que generó lo que generó hacia el centro del país. Es que yo creo que Lara también está afectado en algunos espacios. Eh, pero no solamente ellos, pues porque yo tengo informaciones de Anaco, gente que se asustó muchísimo, amigos que tengo por la zona que manifestaron mucha angustia porque no sabían exactamente qué era lo que estaba pasando y se comunicaron. Y creo que hace como 2 o 3 días, si acaso no más, vi que se activó un poquito la falla de Cariaco y tengo amigos que vivieron el trauma de Cariaco del año 95, 96, sin mal no recuerdo, y ellos tienen ese trauma activo todavía, a pesar de haber pasado los años y que se les active la falla por allá, bueno, pues, no quiero ni imaginarme, pues, cómo pudieran estar, con lo nervioso. Sin embargo, a mí muy particularmente me ha hecho mucho bien informarme, procurar medios informativos válidos, porque sí hay mucha gente usando las redes para desinformar y engañar, pero buscar la persona correcta que pueda informarme acerca de los comportamientos sísmicos y cómo y qué hacer en caso de que repitan las réplicas. Ayer mismo hubo una réplica en Naiguatá, a 2 kilómetros del mar, 3.9, y la réplica fue fuerte en Caracas, tanto que se cayeron fachadas de el centro Lido, si lo conoces, se cayó la fachada, parte de la fachada, y aquí en Caracas, donde está la torre del Banco de Venezuela, hay un edificio enfrente que cayó fachada y destruyó un carro. De hecho, una señora se cayó de un puente y bueno, no sé en qué quedó, pero la noticia
La noticia quedó allí que la señora se cayó del puente con este sismo, con este pequeño sismo. Mucha gente asustada, o sea que todavía el tema del terremoto lo tenemos activo. Y hace mucho bien informarse y tener las cosas claras. De hecho, estar hablando aquí me hace mucho bien, particularmente a mí. Voy a decir otra cosa, se me fue el discurso. En lo que me acuerdo y levanto la mano otra vez. Gracias, Jairo, gracias por eso, gracias por tu testimonio. Maurín escribió aquí hay una nota de Maurín que dice: en nuestro trabajo es importante trazarnos algunos protocolos de atención psicológica para atender desde la empatía y el control de emociones para calmar momentos difíciles. Las técnicas de relajación aplicadas a los trabajadores pueden ayudar a encontrar alivio en momentos de ansiedad. Raúl dice: yo pocas veces he estado en un temblor. ¿Acá tiembla poco o se siente poco? Raúl, ¿dónde estás? Creo que estás en Táchira, me parece. No estoy segura. Creo que sí. Creo que había dicho Táchira. Por ahí Sí. tiene Willy la mano levantada, Willy. Ah, Eubelis, te he escuchado. Ajá, sí, Táchira. Sí, vale. Ok, gracias, sí. Pero es un estado que se inunda. Ok. Un poco seguir compartiendo pues la experiencia, que empezando por el tema de la relajación. Yo intenté al principio del duelo de hacer mindfulness, hacer ejercicios de respiración y era terrible, no podía. Y encontré una manera de hacer los ejercicios de respiración haciendo yoga, porque era como, o sea, la dificultad de hacer un ejercicio físico me ayudaba a estar más atenta al movimiento del cuerpo que a todo lo que se atraviesa por la mente. Entonces eso de alguna manera me ayudó y quería como poner esto de ejemplo, porque cada uno tiene sus propias formas de autorregularse, o cada uno puede ir encontrando sus propias formas de autorregularse. No sé, barrer el patio, regar las matas, ver algo que te agrade, o es un poco también autodescubrirnos. Lo comparto también para esos ejercicios colectivos en nuestros espacios laborales, que no todos los ejercicios, no todas las cosas que a veces encontramos para relajarnos nos funcionan a todos. A algunos nos funcionan, a otros no, dependiendo también de los niveles de estrés o de ansiedad que podamos tener. Pero es importante que cada uno, por lo menos en mi caso, para mí fue muy importante entender en el momento en el que yo necesitaba regularme. Porque claro, o sea, yo estaba pasando por mi dolor, pero también tenía que acompañar el dolor de mis hijos, que tengo 3 chamos. Entonces, yo tenía que mantenerme en pie. Entonces necesitaba también autorregularme. Y cuando yo sentía, ya yo sabía que para mí una alarma o una alerta era la presión en el pecho. Cuando yo sentía que estaba como muy fuerte, entonces como buscaba como cosas que hacer. Y también mi esposo era muy de ese maracucho típico, cómico, jovial y todo ese tema, ¿no? Y nosotros como familia nos acostumbramos a eso. Y yo encontré para mantener el contacto con mis hijos, porque ellos no querían hablar de nada, yo encontré una serie de comedia que podíamos ver juntos, que a todos nos gustaba, y era como todos los días veíamos 1 o 2 capítulos, y era nuestro momento de estar juntos, y era una serie de comedia, y nos reíamos y todo lo demás. Entonces, también es un poco permitirnos lo que nos sirva para regularnos, sin moralidades, no, bueno, no puedo porque no me puedo reír, o porque estoy triste y entonces siempre tengo que estar con cara ni nada, sino encontrar nuestras propias formas. Y lo otro es que esto va a pasar
en este momento y yo evité por mucho tiempo y también mis hijos hablar. Y de hecho yo busqué ayuda 6 meses después. O sea, no sentir, o sea, entendí que, y le busqué porque estaba como frustrada, porque yo sentía, ya yo tengo que estar bien, ya yo me tengo que sentir bien, ya yo tengo que manejar esto. Y entonces busqué ayuda por eso, porque yo sentía que ya yo me tenía que sentir bien. Entonces, es como entender nuestros propios ritmos, entender nuestra propia realidad y adaptarnos, e ir avanzando poco a poco y ser un poco compasivos también con nosotros. Eso, y yo creo que era un poco lo que quería compartir también en este conversatorio. ¿Les parece, Isela? No sé si nos damos un tiempo como para cerrar la grabación y hacer la otra parte, ya que llegamos sobre la hora. Quería Sí. solamente dejar un tema en el tapete, si lo puedes, Gisela, tocar, es el tema de la culpa. De la culpa que siente la gente a reírme, a volver a trabajar, eso lo estamos viviendo porque creo que apenas llevamos, no sé, 2 semanas y tantas, pero, y esta frase quiero decirlo con delicadeza, la vida continúa. Y tienes que seguir trabajando. Yo lo decía por el grupo, en Venezuela sobre todo, o sea, tienes que seguir trabajando, ¿tá? En unas condiciones muy fuertes, donde para poder ayudar incluso tienes que seguir trabajando, tienes que seguir con otros espacios, tienes que no sentir culpa por reír, porque algunas veces nos reímos. Pero no sé si nos puedes hablar un poco de eso, Gisela, para esto. Sí, a eso se le llama a veces la culpa del sobreviviente, ¿no? Cuando hay un proceso de duelo colectivo y también de duelos muy cercanos, el contactar con la alegría, el contactar con la diversión, con el descanso, con el placer en general, nos genera culpa por el que está sufriendo o por el que ya no está, que no lo puede hacer, ¿no? Es decir, la mente empieza a sentir que no está bien y todo lo contrario. Es decir, si algo podemos hacer por el que no está o por el que está en una situación complicada desde el punto de vista emocional y de vida, es poder estar lo suficientemente bien para poder apoyar. Entonces, estar lo suficientemente bien pasa por contactar también con aquello que nos divierte, aquello que nos da placer, aquello que nos produce cansancio, ¿no? Lo que nos produce descanso era lo que quería decir. Y también, un poco para cerrar, que no lo hemos dicho y me parece fundamental, es que a veces no podemos saber qué es lo que nos hace bien, a veces no lo podemos hacer tan intuitivamente, si primero no podemos respondernos la pregunta de qué estoy sintiendo. Y no solo qué estoy sintiendo, que a veces no hay palabras para colocar en nombre de las emociones, sino mi cuerpo, ¿qué me está diciendo? O sea, mi cuerpo me habla. Entonces, esa asociación o ese aprendizaje progresivo entre lo que dice el cuerpo, o sea, esas sensaciones, esos síntomas a veces, oye, me duele aquí, me duele el cuello, o siento una cosa de una contractura, o me siento pesado, o siento que la garganta a veces se me cierra, o siento una presión en el pecho, o siento como si tuviera una bolita aquí en el abdomen, ¿sí? Es decir, esa información que da el cuerpo normalmente tiene que ver con las emociones que estamos experimentando, a lo mejor no solo en el momento presente, sino que ya vienen acumulándose, ¿no? Las emociones son pasajeras, es decir, están ahí presentes con alta intensidad y en la medida en que las podemos identificar, aun cuando no le pongamos nombre, ellas tienen un pico y luego disminuyen su intensidad. Porque es necesario, o sea, ese es el principio de balance para el ser humano. Entonces, hay una cosa también muy importante que es que nosotros podemos estar sintiendo tristeza profunda en medio de un duelo y poder sentir también alegría y agradecimiento. O sea, nosotros somos tan complejos desde el punto de vista del mundo emocional que podemos experimentar emociones que podemos llamar de polos contrarios, porque no son ni buenas ni malas, y eso es posible, ¿sí? Eso es posible. Creo que Jairo lo decía, agradecer, o sea, el poder dar las gracias, el poder dar las gracias por estar vivo, por estar aquí, por estar presente, por todo lo que recibimos diariamente, también es un elemento que fortalece y que es un elemento cognitivo, es decir, eso está en el pensamiento. Bueno, obviamente hay un correlato físico, o sea, yo agradezco porque veo cosas a mi alrededor y siento cosas en mí,
pero es un elemento que fortalece. Entonces, primero, estar en contacto con el cuerpo, estar en contacto con las emociones, aunque no las podamos nombrar, ¿sí? O sea, siento algo, no sé qué, ¿vale? No importa, valida ese sentir algo, no hace falta etiquetar todo lo que sentimos, ¿no? Eso va viniendo con un proceso de autoconocimiento. Y luego, entonces, aliviar eso que está pasando emocionalmente con lo que nos funcione. Es decir, fíjense, yo creo que una de las cosas, de las técnicas que más hemos leído durante todo este proceso ha sido la respiración. Respira. Y todos los tipos de respiraciones que pueden haber. Respira en 4, exhala en 6, por la boca, por la nariz, etc. Y es verdad, es decir, hay suficientes evidencias científicas que hay tipos de respiración que logran pasar de un sistema nervioso autónomo superactivado a un inicio de un sistema parasimpático que nos hace como estar aquí, ahora y como en calma temporal. No es una calma absoluta, permanente, es una calma temporal que nos permite decir, en este momento estoy a salvo. Al minuto siguiente no sé, pero ahora estoy a salvo, ¿no? Pero es verdad lo que dice Ubeli. Es decir, hay gente que no le funciona la relajación muscular progresiva, hay gente que no le funciona la meditación. ¿Por qué? Porque hay una hiperactivación mental y cognitiva. Entonces yo puedo estar aquí respirando y puedo estar pensando, uy, ¿y si tiembla? Uy, ¿y si vuelve a temblar? Y ay, no sé qué, y tengo que hacer tal cosa, y me esperan en tal lado, y tengo que, ¿sí? Entonces, claro, ahí no vale permanecer inmóvil para respirar, ¿sí? O sea que no todo nos va a funcionar. Hay un aspecto muy importante, y lo decía Ubeli, o sea, podemos retomar cosas muy sencillas, es decir, la cotidianidad. Por ejemplo, a quien le gusta tomar café en la mañana, que disfrute ese cafecito mañanero, por ejemplo. Es así, es decir, esas pequeñas acciones conscientes, porque creo que la diferencia es tener conciencia de cómo yo me otorgo esos pequeños espacios como de, uy, estoy en calma ahora, vale, me puedo tomar ese cafecito, rico ese cafecito, qué bien, qué bueno, gracias por ese café, ¿sí? Y así seguimos, ¿sí? O sea, poder introducir pequeñas cosas que hagan la diferencia, volver a la cotidianidad con pequeñas cosas, paso a paso, sin acelerarnos, ¿sí? Sin acelerarnos en el buen sentido, ¿no? De querer hacer todo de una vez. Y eso es fundamental, es decir, el poder, por ejemplo, ahí lo dice, Raúl dice que cocinar, leer, escuchar música. Hay gente que, por ejemplo, le relaja mucho tararear o cantar. Cantar no es contrario a estar triste, ¿sí? A veces inclusive la música nos evoca y nos conecta con algunas emociones que necesitamos liberar. Seguramente a muchos nos ha pasado que escuchamos una canción, guay, enseguida empezamos a llorar, porque nos conecta con algo que vivimos, con algo con alguna experiencia, o todo lo contrario, es decir, hay canciones que nos conectan con la alegría, con el entusiasmo. Todo eso es válido, ¿sí? Siempre y cuando nos funcione. Entonces, más que dar o sea, desplegar aquí una lista de técnicas, es como sentir la tranquilidad de que tenemos recursos internos que tienen que ver con lo cotidiano, que tienen que ver con lo simple y lo sencillo, y que también, obviamente, hay técnicas, porque sí las hay, obviamente, basadas en evidencia que tienen un efecto, ¿sí? Y que podemos implementar. Es decir, por eso me llama la atención, y eso es muy interesante de que lo podamos ver, que este es un espacio que Ubelis generó para nosotros los prevencionistas en general. Es un espacio para nosotros, pero nosotros seguimos pensando, aún cuando es un espacio para nosotros, nuestra mente vuelve a decir, no, que a los trabajadores hay que hacerle tal cosa, no, que las empresas tal cosa, no, sí, o sea, nos volvemos a meter en ese rol laboral, o sea, de qué puedo hacer yo para mejorar al otro, que está bien, que obviamente es lo que hacemos diariamente. Pero tomar conciencia de que aparte de que probablemente necesito herramientas para ver cómo impacto muchísimo mejor a los trabajadores en esta situación complicada para todos, es como regresar a nosotros, ¿sí? Como
ya, este es un espacio para nosotros, este es un espacio para darnos cuenta, para sentir que juntos podemos generar experiencias y herramientas que nos nutren. Y ahí ya me callo porque están hablando por ahí en el chat, déjenme ver, que no la he podido ver. Ya, Ahí vale. Si quieres las leo, las tengo aquí completas. ajá, sí, Uy, por ahí favor. va, ahí va. Sí, hay Ahí va, muchas, por eso me sí. callo. Vamos a leerle aquí el amigo Medardo de Guarena. Dice que bueno de verdad por integrar estos grupos que te dan herramientas para poder generar respuestas y calma a los afectados, pero que no tuvieron pérdida. Ahora, ¿qué pasa con aquel que sí las tuvo y sin embargo llega al trabajo y observa que no hay condiciones para comenzar, pero la empresa dice, entendemos, pero vamos a echarle pierna al trabajo? Oye, qué difícil para uno que el personal voltee a verte, no siempre, si no me expliqué. Sí, yo creo que un poco lo que hablamos antes de esa vuelta al trabajo, ¿no? Raúl nos dice, las empresas no tienen alma, nosotros somos los que debemos trabajar para darle alma. Y la doctora Mildred nos dice, excelente, gracias por estos espacios nutritivos, estamos muy ansiosos. Desde mi espacio como médico ocupacional, estoy haciendo charlas, indicando a cada uno de los colaboradores que conozcan los síntomas y cómo controlarlos. Qué acertada Gisela cuando nos dijo lo de todo esto, ¿no? Que siempre buscamos el ver el cómo ayudar al otro, el cómo hacer los espacios de trabajo, pero también hay que vernos también un poquito nosotros. Liduina, desde Maracaibo. Puede parecer cruel, pero la sobrevivencia es una anécdota del futuro. Tú verás si lo expresas o lo interiorizas positivamente o negativamente. Maureen nos dice, la validación de emociones es completamente normal. Sentir miedo, impotencia, tristeza, no reprimir lo que sientes. Permite que tu cuerpo libere energía. Tal cual. Kimberly, no sé de dónde es Kimberly, no me recuerdo, ahorita me pones Kimberly. A mí nunca me funcionó los ejercicios de respiración. Parte de esta realidad que nos habla Gisela, ¿no? ¿Qué es lo que nos funciona? No soy de relajación, debo hacer algo, cocinar, escuchar música. Este es Raúl, a mí me pasa parecido, a mí me gusta cocinar y me gusta escuchar música. Y Divina nos dice, es impredecible la vida de ahora en adelante, que todo influye hasta en tus planes. Yo cambié mi planificación a largo plazo y cada vez que salgo de casa pongo un preaviso a la familia de que dejo en el hogar. Mildred nos dice, cantar estimula el nervio vago y ayuda a relajarse. Mira, la doctora nos está diciendo, ¿eh? Así cantemos mal. Kimberly dice, a mí cantar, pero esta situación, pues uno se cohíbe un poco de hacerlo porque respeta el duelo de los demás, claro. Entonces me enfoqué en ayudar y me puse a hacer libros para colorear y los niños sobrevivieron. Kimberly, cierto, tú fuiste la que los que nos mandaste por el grupo algo de unos de los libros. Ahorita nos dice. Entonces, disculpe si se me va la memoria, porque tantas cosas que no me acuerdo. De Cagua. Creo De que fue Cagua, Kimberly la que sí. nos envió unos libros. No sé si recuerdas. Hace que son tantas Sí, cosas. sí lo vi. Sí. Kimberly, pero puedes cantar cuando te bañes. A lo mejor no puedes cantar en público, pero puedes cantar en privado. Porque bueno, sí es verdad que algunas expresiones pueden ser irrespetuosas con otro en un momento determinado, pero la alegría no las podemos privar. eh, y por supuesto, sí que es importante que en estos momentos de duelo y de tristeza, sobre todo la gente que muestra lo que hace en las redes sociales, sea un poco mucho, o sea, que sea bastante empática en el sentido de, ay, estoy en la playa, o estoy en no sé dónde, ¿no? O sea, o estoy escuchando, estoy en el concierto, yo no sé quién, o estoy haciendo ejercicio o sea, sobre todo las personas que no están, obviamente, en la situación, en los espacios o en los lugares bueno, donde fue más trágica la catástrofe, ¿no? Dice José Medardo, dice, aunque está cerca, soy de Guatire, no de Guarenas. Ok, sí, es de Guatire. Kimberly dice, claro, yo estoy inscrita en el sistema, siempre me gustó la música. Excelente, eres parte del sistema, qué bien. Tú nos dices, Isela y Ubel, y si cerramos. Ya va que, Juan, no sé, están pidiendo la palabra, ya va, que lo Hay vi, dos. ya va, que lo vi Sí, aquí, se está me Juan fue. Carlos y Jairo. Ok, sí, vamos a darle. Juan Carlos, que creo que estaba esperando primero. Adelante, Juan, no sé si está todavía por ahí. Ok, dos comentarios, bueno, eran cosas que tenía en la mente, pero que se hicieron palpables allí. El asunto de regresar a trabajar y en qué condiciones, ¿verdad? Muchas veces las condiciones no son, digamos, en el aspecto anímico las más ideales,
pero ciertamente tendremos que volver a trabajar porque precisamente ahí es donde va la anécdota. Yo vivo en un pueblo, se llama el Tocuyo, Tocuyo Lara, y bueno, uno por el hecho de vivir en un pueblo, uno dice, mira, ¿qué podría poner este pueblo? Y digamos que en el boom de la primera semana, de aquí salía una gandola todos los días, 30 toneladas de ayuda para allá. Y cuando, obviamente, cuando ya se llegó el lunes siguiente, que todo el mundo tenía que entrar a trabajar, tenía que volver y la ayuda disminuyó muchísimo, fue un trauma colectivo aquí en este pueblo, porque era la culpa de no, epa, ¿qué pasa? Estamos dejando morir la gente. Y una persona acá muy conocida expresó algo así como que, ok, tenemos que volver porque el que nosotros volvamos es lo que va a permitir que aquellos a los que nosotros estamos mandando sigan sobreviviendo o sigan manteniendo el esfuerzo para quien necesita ser rescatado, ser ubicado, ser mantenido, porque el esfuerzo va para largo, pues en ese aspecto. Entonces yo creo que no debe haber ese sentimiento de culpa, salvo en los casos donde efectivamente las condiciones ambientales y estructurales no estén dadas, no debemos tener que tener ese sentimiento, sino que más bien es saber de que si nos integramos a trabajar en las condiciones, digamos, ideales, aunque podamos estar tocados emocionalmente por todo lo que pasó, es lo que va a permitir que el país se pueda mover en función de poder seguir sosteniendo el esfuerzo para aquellas personas que sí sufrieron la tragedia de cerca o en carne propia. Lo otro es que nos están vendiendo, precisamente por redes sociales, dos cosas. Estar preparado. Definitivamente no estamos preparados para una magnitud una tragedia de esta magnitud. No lo estamos. Hay técnicas como las que usted dice, bueno, que podemos ir sobrellevando. Y la otra es supéralo y sigue adelante. No es tan fácil. Bien lo decía la amiga que intervino primero, bueno, es un ciclo que tienes que ir, que no todas las personas responden de manera similar, ni es lineal, por el contrario, parece que fue un camino lleno de muchas curvas, subidas, empinadas y bajadas torrentísimas, ¿verdad? En la que todo el mundo tiene que ir a su ritmo y a su manera, porque no todo lo vivimos de forma igual. Ejemplo, yo tengo una tía que ella estuvo en Los Palos Grandes y ella, bueno, la encontraron encerrada en su casa, afortunadamente no le pasó nada y esta señora recias y cuando la trajimos acá a casa, la señora se desmorona. Bueno, su forma de cómo drenarlo es rezando, que es, digamos, es una técnica de relajación, de meditación al mismo tiempo, un montón de cosas, y ella es de las de poco hablar, pero digamos que esa es su forma de cómo hacerlo. Entonces, es como para redondear un montón de ideas porque cada quien va a tener su forma de cómo expresarlo y cómo vivirlo. Gracias. Hola, ¿cómo están? Me gustaría poder intervenir un minuto, si me dan el permiso. ¿Aló? Sí, Raúl, Ajá, claro, te buenas tardes. escuchamos. Ajá, ¿cómo están? Bueno, yo desde el Táchira un saludo, un abrazo también para todos. Hemos pasado momentos muy complejos, ¿no? Nunca vamos a estar preparados para nada, absolutamente para nada. Por mucho que nosotros como expertos, conocedores o el término que nos demos, siempre va a haber un factor humano que va a alterar todo, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que tener preparados es para la contingencia, o sea, lo que viene después. En estos días estaba en una conversación de unos colegas colombianos y ellos hablan del morral de las 72 horas. El morral de las 72 horas es un morral donde hay un pito, donde hay agua, donde hay galletas, donde están los medicamentos, donde están las linternas, el radio de pilas, la leche en polvo de los niños si tienen, ¿sí? La insulina, etcétera, 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 para 72 horas, que es el primer golpe duro, ¿no? Pero para las primeras horas de un golpe psicosocial no estamos preparados. Yo hace un rato les comenté, mi esposa pues pasó por todo esto, yo no la vi nunca, no la he visto más que llegar en el momento de que acaba de morir, la abracé y tal, ya, y seguimos con todo lo que había que hacer porque eran ellas dos y la mamá que está muy anciana, las niñas, la niña mía, entonces es hacia adelante porque para atrás ni para coger impulso, ¿sí? Y yo todas las tardes pues me siento con ella y a veces me pregunto, bueno, ¿y si hubiera sido yo? Si hubiera sido tú, ¿qué hago yo con mi hija? ¿Qué hago yo con todo esto? ¿Ves? Entonces, no estamos preparados para nada, absolutamente para nada.
A veces no entendemos por qué ocurren los desastres o por qué ocurren los accidentes laborales o por qué ocurren, punto. Debemos es enfrentarlos, afrontarlos y corregir lo que ocurrió. ¿Sí? Si sabemos que las puntas de una mesa han herido, limarlas, aislarlas, eso es lo único que podemos hacer. Pero en realidad, emocionalmente somos muy débiles, extremadamente débiles. Así nos hagamos los fuertes, los duros, en algún momento en la noche te quiebras. Yo aprendí con el tiempo que orar es muy bueno, ¿sí? Al Dios que tú quieras, X. Pero orar, a veces decir, Señor, ayúdame, échame una mano, y sobre todo saber que eres capaz de salir siempre del problema en el que estés. ¿Ok? No va a ser fácil, nadie dijo que iba a ser fácil, pero el duelo tiene sus etapas, hay duelos que nunca se acaban, ¿sí? Hay personas que no han entendido que ya hay etapas, no, nunca se acaba. Y esto que vivimos en Venezuela hoy va a ser un duelo de estos interminables, porque a pesar, aunque usted no lo crea, nosotros estamos sometidos a un estrés crónico, ¿sí? Extremadamente crónico, ya no es un estrés común. Y aunque lo hemos normalizado y tomamos el pelo y nos echamos los palos y todas esas cosas, es nuestro momento como extensionistas, como, sí, de llevar a nuestros trabajadores el trabajo de empezar a, a salir del duelo y de verdad afrontar la situación. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl, gracias. Jairo también quería hablar, tiene la mano levantada. Jairo. Sí, por aquí ando, por aquí ando, por aquí ando. Me viene a la memoria una frase: el que vive en Venezuela no tiene tiempo para aburrirse. Son muchas cosas. Son muchas cosas, de verdad que sí. Como prevencionista, pues sí, Raúl tiene razón. Nunca vamos a estar preparados para nada riesgoso, y mucho menos para algo tan fuerte como la naturaleza. Incluso me atrevo a decir la pérdida humana normal de una enfermedad. El año pasado se murió mi mamá, y entre nietos, sobrinos, hermanos, cuñados, etcétera, etcétera, bueno, tuvimos que hacer maromas para no sentir el peso de la pérdida, siendo que ya 2 años antes se había ido mi papá, y bueno, 2 seres muy queridos por sus hijos y por sus nietos y por sus hermanos. Y no fue fácil, pues tuvimos que sobrellevar esa pérdida de muy buena manera y muy inteligentemente. Ahora se suma, bueno, esta tragedia en Venezuela. Si bien Vargas fue el estado más afectado, pues todavía no se contabilizan bien la cantidad de desaparecidos. Sí hay un número alto de fallecidos. Y en Caracas, que Caracas también estuvo bastante afectada. Me enteré hace poco, no sabía, entre una cosa y otra, que Maracay también estuvo afectado, Guarena también. Es como que las noticias no paran. Y de verdad que decir aquello de que supéralo, wow, no creo que se pueda. No creo que se pueda esto. Yo creo que a esta generación le toca argumentar y sembrarle a la que viene la prevención para que tome los riesgos dentro de cuando suceda. No lo sé cuándo suceda, pero que David preguntaba que era lo que quería continuar la segunda vez que participé, es que él preguntaba acerca de la comunicación. Y casualmente, llevo varios meses haciendo un diplomado en el que nos dieron un pequeño curso de radioaficionados y de comunicaciones por vía radio, y nos lo dio alguien que no recuerdo el nombre, pero fue un ingeniero que en algún momento hizo todo el sistema de comunicaciones del sistema SAR, el sistema de salvamento y rescate de Venezuela, y teníamos una comunicación intrahospitalaria y de rescate en toda Venezuela. Eso aparentemente después del año 2002, 2003 se fue perdiendo, y creo que aparte de los problemas políticos que tenemos, no quiero entrar en el tema, cosas de que se tardó en responder a la situación,
fue eso, que nos quedamos contando estrictamente siempre con la telefonía y la telefonía se cayó. Al primer instante del terremoto, pues la telefonía se cayó. Tanto, yo tengo un hermano en México y tardamos en comunicarnos casi 3 horas. Las hijas de mi hermano que están a 1 hora de distancia, que es donde lo que se llama la zona cero, gracias a Dios ellas están bien, pero pasamos 24 horas sin saber nada de ellas por falta de comunicación. Yo creo que es indispensable que acá en Venezuela se vuelva a retomar este sistema de comunicaciones para por lo menos estar informado de manera inmediata acerca de este tipo de desastres. Deberíamos implementarnos nosotros como prevencionistas, por lo menos el tema de la comunicación, que sí, la comunicación salva vidas. Gracias, Jairo. Vamos a ver, creo que no hay otras. Enseñar es un arte y toca hacerlo. Yo crecí en ese camino. ¿Cuántos accidentes laborales a diario? Casi uno se pone en la estadística. No, bueno, perfecto. No sé si, Eubeli, me gustaría que para cerrar la grabación nos pudieras dar unas palabras, igual tú, Gisela, y cerramos. Y bueno, luego si quieres podemos continuar si alguien tiene más que comentar. Bueno, yo la verdad es que creo que todo ha sido muy enriquecedor este espacio para todos y de verdad hace falta. Espero que podamos seguir encontrándonos y poder ir aportando soluciones, ir aportando a esto bueno, que tenemos que transitar. Solo quería decir algo que hace unos meses conseguí por allí, una frase en uno de esos posts de Instagram sobre el duelo, sobre este tipo de dolor a partir de la pérdida, que decía que el duelo es como un hueco en la tierra y es construir alrededor de ese hueco que no se va a llenar. Y yo creo que no he conseguido otra definición que se acerque más a lo que uno transita, porque al final es verdad, uno construye, uno vive, uno sigue adelante, pero ese hueco va a quedar allí y alrededor de eso uno puede hacer un jardín, puede hacer, no sé, muchas cosas, pero estar como conscientes de que eso está allí también es un alivio, porque de alguna manera es entender que, bueno, que ese dolor va a seguir y hay que aprender a vivir con él. Quería solo eso, compartir eso. Y gracias por este espacio, la verdad. No, gracias a ti, Ubeli. Tú fuiste la creadora de esta iniciativa. Que te comunicaste con Gisela, viste a mí todos ahí y salió. Bueno, Gisela, te dejo a ti. Así es, gracias, Ubelis, por este espacio que generaste. Yo solo quiero decir 3 cosas, que son nuestra realidad en este momento es que somos seres vulnerables. O sea, si hay algo que nos caracteriza en este momento de la vida, yo digo que planetaria, no solo venezolana, sino planetaria, es la vulnerabilidad, el principio de incertidumbre que nos acompaña, creo que cada vez se hace más presente. Y lo otro es que los traumas, por ejemplo, este trauma colectivo, deja huellas, tal cual lo acaba de decir Eubeli. Gráficamente podemos pensar o sentir que es un hueco que no se llena, cada quien construirá un símbolo para esa herida. Las heridas no desaparecen, es decir, lo que pasa es que obviamente cicatrizan, pero no, o sea, están ahí, se quedan si ven las heridas en nuestro cuerpo, es decir, ellas van a cicatrizar, pero quedan ahí como una señal de que algo pasó. Los traumas que se superan, porque se superan emocionalmente, superar no significa que desaparecen de nuestras vidas.
Es decir, transitar un duelo y poder volver a rehacer nuestras vidas, a reestructurar nuestras vidas, no significa que olvidemos lo que pasó o perdamos la memoria de lo que pasó. Ese duelo, esa tristeza y esa pérdida va a estar ahí. Es una señal además importantísima de que pudimos con ese trauma y que efectivamente ahora estamos en otro espacio, en otro momento de vida, ¿no? Nosotros colectivamente estamos apenas transitando esa primera parte de lo que significa la tristeza por las diferentes pérdidas y estamos transitando también esa ansiedad por la incertidumbre y por las cosas que no sabemos que van a pasar. No sabemos, nadie lo sabe. Pero nos queda también, disculpen, nos queda también la fortaleza del apoyo colectivo, es decir, estos encuentros, estas redes que armamos, que son una forma de poner afuera y de mostrar no solo solidaridad, sino además espacios para sentir que estamos acompañados, para sentir que lo que nos pasa y no somos los únicos, para experimentar la compasión, la empatía. Entonces, gracias a todos, estoy de verdad súper conmovida por esta acogida y por este espacio que todos hemos construido. Muchísimas gracias. No, gracias. Voy a detener un momento aquí para entonces si alguien quiere hacer algún otro comentario adicional.